Hola a todos, mi nombre es Sebastián Gil, preparador ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy me corresponde hablarles de tono y postura, tema perteneciente a la unidad de sistema motor. Comencemos. Bien, en primer lugar necesitamos aclarar algunos conceptos básicos. Vamos a iniciar con el de tono muscular. El tono muscular se refiere al nivel de tensión o contracción parcial y pasiva del músculo esquelético en estado de reposo. Es decir, aunque nosotros no estemos realizando ningún movimiento voluntario, nuestros músculos no están completamente en reposo o no están completamente relajados. ¿Por qué esto es importante? Porque un tono muscular adecuado es esencial para que el músculo responda de forma óptima a los comandos voluntarios o reflejos. Desde el punto de vista fisiológico, el tono depende del nivel de descarga de la motoneurona alfa. Si aumenta su descarga, aumenta el tono. Si disminuye, el tono cae. Y esto tiene implicaciones clínicas claras. Por ejemplo, en los neonatos, la capacidad de sostener la cabeza, que es lo que se conoce como el sostén cefálico, aproximadamente a los 2 meses, nos habla de la integridad del sistema nervioso de ese neonato. Un tono disminuido en él puede ser un signo temprano de una alteración neurológica. Ahora pasemos al segundo concepto clave, que es el de la postura. La postura es la posición del cuerpo en el espacio. Su propósito es mantener el cuerpo en equilibrio tanto en situaciones estáticas, como por ejemplo estar de pie, como dinámicas, como lo puede ser caminar. Es importante entender que la postura es un proceso automático e inconsciente. Es decir, no estamos pensando activamente en mantenernos erguidos. Sin embargo, nuestro cuerpo realiza ajustes constantes para contrarrestar la gravedad. De hecho, cuando nosotros estamos de pie, no estamos completamente inmóviles. Siempre existe un balanceo postural constante que es compensado por estructuras como el sistema vestibular, la formación reticular y otras estructuras del sistema medial, que bueno, ya se explicará más adelante cómo funciona este sistema. Entonces, una vez entendidos los conceptos, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se controla entonces el tono y la postura? Este control se organiza de forma jerárquica y tiene dos grandes niveles, el control a nivel de la médula espinal y las influencias supramedulares. Cuando hablamos del control a nivel de la médula espinal, es aquel nivel que opera a través de un sistema de retroalimentación negativa que está sustentado por reflejos musculares, como lo son el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso, que ya también los vamos a conversar. Es decir, el músculo se estira, se activa un receptor, se genera una respuesta correctiva y de esta manera se ajusta el tono. Este mecanismo es automático y rápido. Y en lo que respecta a las influencias supramedulares, bueno, es importante comentarlas porque la médula espinal no actúa sola. Existen influencias supramedulares que modulan esos circuitos que les acabo de comentar, provenientes del tallo encefálico, la corteza cerebral y el cerebelo. Entonces, para que todo este sistema funcione, necesitamos información sensorial constante. Y aquí entra en juego entonces un elemento fundamental que es la propiocepción. La propiocepción se define como la modalidad sensorial que provee información detallada sobre la ubicación, el movimiento, la dirección y la velocidad de las partes del cuerpo en el espacio. En otras palabras, es el sentido que nos permite saber dónde están nuestras extremidades, incluso con los ojos cerrados. Clínicamente la podemos evaluar mediante el signo de Romberg. Cuando el paciente pierde el equilibrio al cerrar los ojos, bueno, eso sugiere que existe una alteración en los cordones posteriores de la médula espinal, los cuales son esenciales para la propiocepción consciente. Entonces, ¿quién es el que detecta esa información, la información propioceptora a nivel del músculo? Tanto el uso muscular como el órgano tendinoso de Golgi, que son los dos principales propioceptores del cuerpo. El uso muscular se encuentra ubicado en el vientre muscular y regula el reflejo miotático, mientras que el órgano tendinoso de Golgi se encuentra situado en la unión músculo-tendinosa y se encarga de regular el reflejo miotático inverso. Bien, ahora vamos a profundizar acerca de cada uno de estos receptores de estiramiento o receptores de propiocepción, comenzando con el uso muscular. El uso muscular es una estructura fusiforme que se dispone en paralelo respecto a las fibras musculares extrafusales. Las fibras musculares extrafusales son las encargadas propiamente de la contracción muscular. Ese uso muscular va a contener fibras musculares modificadas que se denominan fibras intrafusales. Esas fibras intrafusales son las encargadas de censar la longitud y la velocidad de estiramiento del músculo. Entonces,
Existen dos tipos de fibras intrafusales, que son las que podemos ver acá. Fíjense como por la parte externa tenemos las fibras extrafusales encargadas de la contracción muscular y en la parte interna del músculo se encuentran las intrafusales. Existen dos tipos de fibras intrafusales, las de saco nuclear y las de cadena nuclear. Las fibras de saco nuclear son aquellas en las que los núcleos se agrupan en una bolsa o región ensanchada central, mientras que las fibras de cadena nuclear son aquellas en las que los núcleos se alinean en una cadena. Ese uso muscular se va a encontrar inervado o va a recibir una inervación tanto aferente como eferente. La inervación aferente es provista por dos tipos de fibras, las fibras primarias de tipo 1A y las fibras secundarias de tipo 2. Las fibras primarias de tipo 1A inervan tanto a las fibras de saco nuclear como a las fibras de cadena nuclear, y ellas responden tanto al estiramiento estático, es decir, a los cambios de longitud, como al estiramiento dinámico, que sería la velocidad de ese cambio de longitud, mientras que las fibras secundarias de tipo 2 inervan únicamente a las fibras de cadena nuclear y responden únicamente al estiramiento estático. La inervación motora, por su parte, es provista por motoneuronas gamma. Esas motoneuronas gamma van a inervar los extremos contráctiles de las fibras intrafusales. Ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a entender mejor en una lámina en la que se explica el asa gamma. Pero bueno, hasta ahora lo que tienen que saber es que el uso muscular es una estructura fusiforme que se dispone en paralelo respecto a las fibras musculares extrafusales, que son las encargadas de la contracción, que recibe una inervación aferente y una inervación eferente, y que la inervación aferente es provista por fibras de tipo 1A y de tipo 2, que bueno, tienen sus particularidades y se diferencian la una de la otra. Bien, ahora tenemos que hablar del órgano tendinoso de Golgi. A diferencia del uso muscular, que como ya habíamos visto, se dispone en paralelo respecto a las fibras musculares extrafusales, el órgano tendinoso de Golgi es una estructura capsular alargada y él se dispone en serie respecto a las fibras extrafusales. Se encuentra particularmente en la unión músculo-tendinosa. Él también va a recibir una inervación aferente, que en este caso es provista por fibras de tipo 1B. Su función, ¿cuál es? Bueno, su función es censar la tensión del tendón. Esa tensión del tendón aumenta tanto por estiramiento pasivo como por contracción activa del músculo. Cuando la tensión aumenta, las fibras de colágeno que se encuentran acá de ese tendón van a comprimir a las terminaciones nerviosas del órgano tendinoso de Golgi y van a provocar su descarga. Ok, bueno, en esta lámina les dejo algunas aclaratorias y unas imágenes adicionales para comprender un poco mejor lo que les comenté previamente. Fíjense acá cómo podemos ver a las fibras intrafusales del uso muscular rodeadas por las fibras extrafusales o contráctiles del músculo propiamente dicho, que esas fibras intrafusales reciben una inervación aferente que viene dada por las fibras de tipo 1A y por las fibras de tipo 2, que existen dos tipos de fibras intrafusales, que son las fibras de intrafusales en cadena o de saco nuclear, perdón, y las fibras intrafusales en cadena, y bueno, que también van a recibir una inervación de tipo motora por parte de la motoneurona gamma. Hay que hacer la distinción porque suele ser motivo de confusión. La motoneurona gamma se encarga de la inervación motora de las fibras intrafusales, pero la motoneurona alfa se encarga de la inervación motora de las fibras extrafusales o fibras contráctiles del músculo. Y bueno, acá por su parte tenemos al órgano tendinoso de Golgi, que recibe una inervación aferente provista por fibras de tipo 1B. Y se encuentra en la unión músculo-tendinosa, entre acá el músculo y el tendón. Ok, para entender la complementariedad entre el órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular, es necesario comparar a estos dos receptores en dos escenarios particulares, que son el estiramiento pasivo del músculo y la contracción activa del músculo. Entonces, para que quede claro, cuando hablamos de estiramiento pasivo del músculo, es cuando el músculo se alarga sin contraerse activamente, es decir, porque hay una fuerza externa, como lo puede ser el examinador en el examen físico, por ejemplo, cuando se golpea el tendón rotuliano,
que va a ocasionar ese alargamiento del músculo. Ahora, cuando hablamos de la contracción activa del músculo, es básicamente aquel fenómeno en donde el músculo genera fuerza por activación voluntaria, es decir, a través de activación de motoneuronas alfa, interacción de actina-miosina y uso de ATP, el músculo se contrae. ¿Cuál es la otra diferencia clave entre estos dos fenómenos? Que cuando ocurre un estiramiento masivo del músculo, pasivo del músculo, la masa muscular se alarga porque es algo externo lo que lo estira, mientras que cuando hay una contracción activa, la masa muscular puede llegar a cortarse. Recordemos la contracción concéntrica. Igual esto lo vamos a visualizar mejor en la lámina en la que expliquemos el asa gamma. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, de que en la contracción activa del músculo la masa muscular puede acortarse, mientras que en el estiramiento pasivo del músculo la masa muscular se alarga, entonces vamos a entender mejor cómo es la respuesta tanto del uso muscular como del órgano tendinoso de Golgi ante ambos fenómenos. Entonces, cuando hay un estiramiento pasivo del músculo, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi ambos aumentan su frecuencia de descarga. Es decir, ambos detectan el cambio, pero desde perspectivas distintas. En el caso de la contracción activa del músculo, sin embargo, ocurre algo más interesante. ¿Por qué? Porque cuando el músculo se contrae activamente, el órgano tendinoso de Golgi va a aumentar siempre su frecuencia de descarga, porque la tensión generada es mayor, pero el uso muscular tendería, en ausencia del asa gamma, a disminuir su frecuencia de descarga, ya que, como les dije, la masa muscular propiamente se acorta. Sin embargo, esa asa gamma no suele estar inactivada, suele estar activada, y es por eso que el uso mantiene su sensibilidad. Este punto es clave para entender cómo el sistema nervioso evita perder información durante la contracción muscular. Pero bueno, sé que ahorita puede sonar un poco intrincado, lo vamos a entender mejor cuando hablemos del asa gamma, dentro de poco. Bien, una vez entendidos los receptores, ahora podemos integrar todo dentro del circuito funcional que son los reflejos espinales. Recordemos que los reflejos espinales son respuestas motoras que se encuentran mediadas a nivel de la médula espinal, sin necesidad de la intervención consciente de centros superiores. Ellos son rápidos, automáticos y, bueno, fundamentales para el mantenimiento del tono. Comenzamos con el reflejo miotático o reflejo de estiramiento. Son dos nada más, el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso. Entonces, en el caso del reflejo de estiramiento, él es el principal mecanismo para el mantenimiento del tono muscular. Es un reflejo monosináptico y tiene una función protectora contra los desgarros por el estiramiento excesivo. Entonces vamos a ver en la secuencia paso por paso cómo funciona este reflejo. En primer lugar tiene lugar el estímulo, que sería el estiramiento del músculo. El ejemplo más clásico es el del golpe en el tendón rotuliano, pero bueno, no lo vamos a ver acá, sino con otro ejemplo diferente en esta imagen. El receptor o quien se encarga de percibir ese estímulo es el uso muscular, que sabemos que es el encargado de mediar el reflejo miotático. Si recordamos, cuando hablamos del uso muscular, decíamos que su inervación aferente estaba provista por fibras de tipo 1A y de tipo 2, y son precisamente esas fibras las que se van a encargar de enviar la información del estiramiento del músculo hacia la médula espinal. Y en la médula espinal ocurren dos cosas de forma simultánea. Por una parte, esas fibras aferentes de tipo 1A van a establecer una sinapsis excitatoria con la motoneurona alfa del mismo músculo y de los músculos sinergistas, ¿ven? Del mismo músculo que fue estirado. En este caso, el músculo bíceps braquial se estiró y por lo tanto las fibras aferentes de tipo 1A establecen una sinapsis excitatoria con la motoneurona alfa que inerva las fibras extrafusales, como lo vimos en la imagen de la lámina anterior también, de ese mismo músculo y del músculo sinergista con respecto al que se estiró. Y por otra parte, esa fibra aferente de tipo 1A o las fibras de tipo 2 van a establecer una sinapsis, o sea, van a activar una interneurona inhibitoria. Y esa interneurona inhibitoria se va a encargar de inhibir a la motoneurona alfa del músculo antagonista al que fue estirado. Este mecanismo o este proceso se conoce como inhibición recíproca. Entonces,
La motoneurona alfa sería en este caso la eferencia del reflejo miotático y el resultado o el efecto final sería la contracción del músculo agonista y la relajación del músculo antagonista. Es decir, es lo que permite que se produzca el movimiento. El reflejo miotático inverso, por su parte, se encuentra modulado por el órgano tendinoso de Golgi y él contribuye al mantenimiento del tono muscular y también protege contra desgarros por una tensión excesiva durante la contracción. A diferencia del reflejo miotático, él es un reflejo polisináptico, no un reflejo monosináptico. Entonces, vamos a analizarlo también paso por paso. En primera instancia tiene lugar el estímulo, que el estímulo acá sería un aumento en la tensión del tendón por la contracción muscular. El receptor o quien se encarga de captar ese estímulo es el órgano tendinoso de Golgi, que recordemos que se encuentra en la unión musculotendinosa. Y ese órgano tendinoso de Golgi estaba inervado, o la inervación aferente al mismo se encontraba provista por fibras de tipo 1B. Acá las vemos, fibras de tipo 1B. Bien, entonces ellas van a transportar la información del estímulo hacia la médula espinal. Y en la médula espinal también es donde ocurren varios fenómenos de interés. El primero de ellos es que la fibra de tipo 1B va a activar a una interneurona inhibitoria, que es esta que podemos ver acá. Esa interneurona inhibitoria va a inhibir a la motoneurona alfa del músculo que se está contrayendo, del músculo que fue estimulado, perdón. Mientras que al mismo tiempo, simultáneamente, esa fibra de tipo 1B va a activar a una interneurona excitatoria que por su parte lo que va a hacer es estimular a la motoneurona alfa del músculo extensor, es decir, del músculo antagonista. Entonces, acá, al igual que en el reflejo miotático, la eferencia es la motoneurona alfa, pero el efecto es distinto, porque en el reflejo miotático teníamos la contracción del agonista y la relajación del antagonista, mientras que en el reflejo miotático inverso lo que tenemos es la relajación del músculo agonista y la contracción del antagonista. ¿Esto con qué objetivo? Bueno, como ya les dije, es para proteger al músculo de un desgarro por una contracción excesiva. Bien, en esta lámina les dejé un ejemplo que es el reflejo rotuliano, que es el ejemplo clásico para explicar el reflejo miotático, pero bueno, realmente sigue el mismo principio que ya expliqué, así que no me voy a quedar mucho tiempo acá. Y esta lámina es un cuadro comparativo entre el reflejo miotático y el reflejo miotático inverso, en donde podemos ver que en el reflejo miotático el estímulo es el estiramiento del músculo, en el miotático inverso es un aumento en la tensión del tendón por la contracción activa del músculo, que el receptor que se encarga de mediar el miotático es el uso muscular, mientras que el que se encarga de mediar el miotático inverso es el órgano tendinoso de Golgi. ¿Cuáles son las aferencias? Que ya la mencionamos. En ambos casos el centro integrador es la médula espinal, en ambos casos la eferencia es la motoneurona alfa, pero difieren en el efecto que producen esas motoneuronas alfa. Si bien el efecto es mediado en ambos casos por las fibras musculares extrafusales, en realidad la acción que producen estas fibras musculares extrafusales en el reflejo miotático es contracción del músculo agonista y relajación del antagonista, y en el miotático inverso todo lo contrario, la relajación del agonista y la contracción del músculo antagonista. Si resumiésemos todo lo visto hasta el momento, pudiésemos decir que el uso muscular detecta estiramiento, el órgano tendinoso detecta tensión excesiva, el uso muscular favorece la contracción, mientras que el órgano tendinoso de Golgi favorece la relajación. La médula ejecuta esos reflejos a través de los cuales los propioceptores favorecen la relajación o la contracción, y hay unos centros superiores que modulan los circuitos de la médula espinal. Pero no hemos explicado cómo es que esos centros superiores ejercen ese efecto modulador. Entonces, para comenzar a explicar esto, vamos a hablar del asa gamma. El asa gamma es fundamental para mantener la sensibilidad del uso muscular durante la contracción. Y esto lo podemos entender mejor o visualizar con estas imágenes. Entonces, recordemos que existían dos motoneuronas clave en el mantenimiento del tono y la postura: la motoneurona alfa, que se encargaba de inervar a las fibras extrafusales, y la motoneurona gamma, que se encargaba de inervar a las fibras intrafusales. Y esta motoneurona
es la responsable precisamente del asa gamma. Entonces, si ellas no existiesen, si no existiese la motoneurona gamma, que bueno, en realidad está acá no se ve, si esta motoneurona gamma no existiese, que es la primera imagen que vemos aquí, entonces cuando la motoneurona alfa contrae el músculo, las fibras intrafusales del músculo, del huso, se aflojarían y dejarían de enviar señales, es decir, se volverían ciegas a nuevos estiramientos. Sin embargo, gracias a la motoneurona gamma, cuando ellas son activadas de forma simultánea con la alfa, contraen los extremos de las fibras intrafusales y las mantienen tensas y sensibles incluso cuando el músculo se acorta como producto de la contracción muscular. Esto permite entonces un control continuo y la preservación de los reflejos posteriores. Otra cosa que tenemos que saber, que esto sí es más que todo teórico, es que existen dos tipos de motoneuronas gamma. Esas motoneuronas gamma ajustan selectivamente la sensibilidad del uso, la motoneurona gamma dinámica y la motoneurona gamma estática. La dinámica inerva fibras de saco nuclear y aumentan la sensibilidad a la velocidad de estiramiento, mientras que las estáticas inervan las fibras de saco nuclear y de cadena nuclear, y ellos aumentan la sensibilidad únicamente a la longitud muscular. Para continuar con la descripción del control supramedular del tono muscular, vamos ahora a explicar cada una de las vías supramedulares que se encuentran involucradas en el mantenimiento del tono y la postura. Entonces, para ello tenemos que reconocer tres grandes estructuras que serían la formación reticular, la corteza cerebral y el cerebelo. Es importante que tengan presente todo lo que les voy a decir a continuación porque realmente es pregunta de examen. No sé si ya se los preguntaron en el quiz, pero les puedo asegurar que en el parcial va a haber preguntas de esto. De hecho, las tres siguientes láminas no son más que formas diferentes de presentar la misma información. Entonces, en lo que respecta a la formación reticular, tenemos una formación reticular pontina y una formación reticular vulvar. La formación reticular pontina facilita el tono muscular, principalmente los músculos extensores o músculos antigravitatorios, a través de un tracto denominado tracto reticuloespinal pontino. La formación reticular medular o vulvar, por su parte, inhibe el tono muscular a través del tracto reticuloespinal vulvar. En condiciones fisiológicas, entonces existe un equilibrio entre la formación reticular medular y la formación reticular pontina. Los núcleos vestibulares, por su parte, o los núcleos vestibulares laterales, para ser más concretos, dan origen a un tracto vestibuloespinal lateral, y ese se encarga de estimular potentemente a las motoneuronas alfa de los músculos extensores para mantener la postura erguida. En lo que respecta al cerebelo, reconocemos un espinocerebelo y un vestíbulocerebelo. El vestíbulocerebelo ejerce una inhibición tónica sobre los núcleos vestibulares, modulando su efecto facilitador sobre el tono, mientras que el espinocerebelo inhibe al núcleo fastigial, y ese núcleo fastigial a su vez es excitatorio sobre los núcleos vestibulares. Por lo tanto, el espinocerebelo, al inhibir el núcleo fastigial, que es excitatorio sobre los núcleos vestibulares, de forma indirecta está inhibiendo la actividad de los núcleos vestibulares laterales, y de esta manera contribuye a la regulación del tono. Las lesiones aquí, es decir, en el espinocerebelo, pueden causar ataxia, es decir, falta de coordinación. Y en lo que respecta a la corteza cerebral, nosotros tenemos que saber que ella ejerce un control predominantemente inhibitorio sobre el tono muscular, y de esta manera permite entonces movimientos voluntarios finos y precisos. Esto lo hace a través de los tractos córtico-espinales, e indirectamente también lo hace al modular la actividad de la formación reticular pontina y de los núcleos vestibulares laterales, que sabemos que tienen una modulación positiva sobre el tono muscular. Bien, como les mencioné, estas dos láminas siguientes no son más que formas diferentes de presentar la misma información. Acá tienen todo lo que tienen que saber acerca de este control supramedular del tono muscular, y en este cuadro, bueno, se les presenta de una forma más amena para el estudio cuáles son las estructuras facilitadoras y las estructuras inhibidoras del tono. Y bien, para finalizar con esta presentación,
vamos a explicar cuál es la importancia a nivel clínico de conocer el mecanismo a través del cual se mantiene el tono y la postura. Es decir, vamos a ver cuáles serían las consecuencias de una lesión del sistema motor. Comenzamos con el animal espinal. El animal espinal no es más que la sección medular completa. Ante una sección medular completa se produce una desconexión entre la médula espinal y los centros superiores, es decir, se interrumpen las vías ascendentes y descendentes entre la médula espinal y los centros superiores. Ejemplo, el tracto córtico espinal y los otros tractos que mencionamos previamente. De esta forma se pierde el control voluntario, la modulación inhibitoria suprasegmentaria y la sensibilidad por debajo de la lesión. Y esto genera dos fases clínicas bien diferenciadas. Una primera fase clínica que se denomina shock medular o fase aguda, en donde es posible reconocer parálisis flácida, arreflexia, anestesia e hipotonía muscular. Ella ocurre inmediatamente después de la lesión y puede durar varios días o semanas. ¿Por qué se produce? Bueno, porque simplemente la médula queda súbitamente privada de influencias tanto excitatorias como inhibitorias y de todo tipo de control cortical, por lo que predomina una depresión funcional global de los circuitos espinales. Entonces, si bien las motoneuronas inferiores están intactas, ellas quedan de alguna u otra forma silenciadas por la pérdida súbita de la facilitación supramedular. Y en segundo lugar se produce una fase de compensación, que es a largo plazo. Ella ocurre semanas después, cuando la médula se reorganiza gracias a un mecanismo denominado gemación sináptica o sprouting. Y en ella es posible reconocer parálisis espástica, hiperreflexia y un signo de Babinski positivo. ¿Qué es lo que cambia acá? Bueno, lo que cambia es que los circuitos reflejos espinales van a recuperar su actividad por estos mecanismos que mencioné ahorita, pero ahora esos reflejos espinales se encuentran sin un control inhibitorio cortical, por lo tanto predomina la actividad refleja automática. Entonces aparece lo que nosotros conocemos como un síndrome de neurona motora superior, que también se va a detallar más adelante. Acá se presentan dos lesiones del sistema motor que son muy similares entre sí y que, bueno, por lo tanto, obligan a delimitar cuáles son las diferencias entre una y otra para que las comprendan y puedan responder de manera adecuada en el examen. Entonces, estas son animal descerebrado y animal decorticado. Animal descerebrado, también conocido como rigidez de descerebración, y animal decorticado, también conocido como rigidez de decorticación. Comenzamos explicando animal descerebrado. En el animal descerebrado tiene lugar una lesión en el tallo encefálico, a nivel intercolicular, es decir, por debajo del núcleo rojo. Cuando la lesión ocurre por debajo del núcleo rojo, se ve comprometido el tracto rubroespinal. Y esto es importante, ya vamos a ver por qué. ¿Cómo se presenta clínicamente el animal descerebrado? A través de una extensión anormal, es decir, una hipertonía espástica masiva en todos los músculos extensores o antigravitatorios de las cuatro extremidades. ¿A través de qué mecanismo se produce eso? Bueno, porque se va a perder la influencia inhibitoria de la corteza, dejando entonces una hiperactividad sin oposición de los tractos vestíbulo-espinal y retículo-espinal pontino, que sabemos que son facilitadores del tono extensor. Si recordamos lo que habíamos comentado previamente, los tractos retículo-espinal pontino y vestíbulo-espinal lateral son facilitadores del tono muscular y ellos reciben una modulación inhibitoria por parte de la corteza cerebral. Si esta modulación inhibitoria de parte de la corteza cerebral se pierde por efecto de la lección que habíamos mencionado a nivel intercolicular, entonces tanto los tractos vestíbulo-espinal como retículo-espinal pontino van a actuar de forma desinhibida. En lo que respecta al animal decorticado o rigidez de decorticación, acá la lesión ocurre a nivel supracolicular, es decir, por encima del núcleo rojo, pero debajo de la corteza. Y eso significa que se conserva el tracto rubroespinal. Y eso es lo que hace que sea diferente al animal descerebrado, porque al conservarse el tracto rubroespinal, entonces eso facilita la contracción de los músculos flexores de los miembros superiores. Y por eso esta persona, en la persona que tiene una rigidez de decorticación, se reconoce clínicamente una flexión anormal de los miembros superiores y una extensión de los miembros inferiores. La extensión de los miembros inferiores se da por el mismo mecanismo que se produce en el animal descerebrado.
Y bueno, por último tenemos la presentación clínica de los síndromes de motoneurona superior e inferior. Cuando hablamos de un síndrome de motoneurona superior es porque la lesión ocurre a nivel de la vía corticoespinal, que si bien recordamos, es la vía que se encarga de ejercer una modulación inhibitoria directa desde la corteza cerebral sobre el tono muscular. Mientras que en el caso de la lesión de la motoneurona inferior hace referencia a la lesión de la motoneurona alfa, ya sea en la médula o en un nervio periférico. Y bueno, esta es la presentación clínica de ambos síndromes. En el caso del síndrome de la motoneurona superior es básicamente lo mismo que ocurría en la fase crónica o de compensación del animal espinal. Y bueno, la lesión de la neurona motora inferior se interpreta si se conocen los efectos que tiene la activación de la motoneurona alfa sobre las fibras extrafusales, que también lo habíamos comentado previamente. Recordemos, teníamos la neurona motora alfa que inervaba las fibras extrafusales o contráctiles y la neurona motora gamma que inervaba era a las fibras intrafusales, no las extrafusales. Y bueno, ya eso sería todo.